En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, ¿verdad? A partir del versículo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andemos en la carne, ¿cuál es la carne, amados hermanos? ¿Cuál es la carne? ¿Alguien trajo su carne hoy? Pues sí, si estás vivo, traes tu carne. ¿Cuánto trae su carne hoy? No diría, pero pues si no, no estaríamos aquí. Traemos la carne, ¿verdad? Pues dice, aunque andemos en un cuerpo humano, ¿verdad? Con carne, con emociones, con sentimientos, dice la palabra de Dios, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir militar? No peleamos, ¿ah? No luchamos. ¿Sí se han dado cuenta que esta vida es una lucha constante o todavía no se dan cuenta? ¿Sí? O hay algunos que todavía están dormidos y no se han dado cuenta que diario hay que luchar por las cosas, ¿o no? Se lucha por comer, se lucha por vivir lo mejor cómodo posible, se lucha, ¿verdad? Porque los hijos puedan ser personas respetables y también se lucha por una salud física, ¿no? ¿Cuántos están en la etapa ya de la lucha por la salud física? Entonces, tiene que luchar para comer lo que debe comer, ¿verdad? Entonces, esto es una lucha. Entonces, pues, no los cristianos, quiero empezar a entrar ya en contexto, los cristianos no luchamos conforme a la carne, ¿verdad? Por eso no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas, es decir, las herramientas que un hijo de Dios, que un cristiano, por eso dijimos cuál era el objetivo de esta reunión, las herramientas que tenemos los cristianos, repite conmigo, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué son? Ahí dice claramente la palabra para derribar o para qué? Destruir. Sí estamos de acuerdo que el texto nos habla una batalla, ¿verdad? Donde habla de herramientas, dice, oye, no puedes tú pelear por las cosas en tu carne. ¿Sí estamos o no? Con todo lo que en esto conlleva. Dice, los hijos de Dios usamos, ¿verdad? Usamos las poderosas armas de Dios para destruir. ¿A qué se refiere con destruir? Fortalezas. Una fortaleza es algo que te impide pasar. ¿Verdad? Una fortaleza es algo que te impide, ¿verdad? Avanzar. Una fortaleza es algo que te impide, ¿verdad? Crecer. Entonces, ¿con qué luchamos esas fortalezas? ¿Sí estamos o no? Los que somos papás y tenemos hijos y queremos que nuestros hijos entiendan, yo siempre he dicho que niños pequeños son problemitas pequeños, pero cuando crecen aumentan los problemas según su tamaño, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos luchar y decir yo lo voy a resolver y voy a hacer todo lo que sea necesario, me voy a quitar la camisa y todo lo que sea necesario por vencer, por luchar, para que mis hijos avancen. Pero la Biblia dice, amado hermano, que los hijos de Dios, ¿verdad? No luchamos con ese tipo de herramientas carnales. ¿Luchamos con qué? Con herramientas espiritualmente dadas por Dios para derribar, ¿verdad? Es decir, para destruir todo aquello que se opone. Dice en el versículo 5, fíjate qué interesante, y cuando hablamos de fortalezas podemos pensar muchas cosas como, por ejemplo, una persona que no ha avanzado en su crecimiento económico, por ejemplo, financiero, ¿no? Uno trabaja porque quiere cada vez obtener dinero y si obtienes mejor remuneración, pues eso es algo por lo que se lucha en el trabajo, ¿sí o no? Pero
La Biblia habla en el versículo 5, ¿verdad? Que estas fortalezas, independientemente que sean financieras, sociales, de salud física, dice en el versículo 5 que es para derribar. ¿Qué va a derribar? Dice argumentos. ¿Qué son los argumentos? Amado hermano, los argumentos no son más que pretextos, ¿verdad? Que la gente suele poner para poder pretextar el no avanzar. ¿Sí o no? No puedo conseguir aquello porque esto son pretextos, son argumentos, ¿verdad? Que se oponen. Y dice la palabra de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es altivez, amado hermano? Es tu opinión, tu criterio, tu pensamiento por encima de la verdad de Dios. ¿No? Cada quien tendrá una forma de pensar, una forma de ver las cosas, una forma de proceder, una forma de opinar, una forma de decidir su vida, pero cuando esto no se doblega, ¿a qué? Aquí lo dice, al conocimiento de Dios, entonces se llama altivo. Es una persona que altiva. Es decir, su verdad vale más para él que la verdad de Dios. Por eso habla del conocimiento de Dios, de lo que dice la verdad de Dios. Y dice la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Otra vez, se tiene que derribar las armas de Dios para que esa altivez sea cautivada, es decir, sea tomada y se lleve a qué. Repite conmigo, obediencia. ¿Obediencia a quién? A obediencia a Cristo. Amén. Y que concluyo, en el versículo 6 dice, estando prontos para castigar. ¿Qué se debe castigar? La desobediencia. Amén. Cuando nuestra obediencia sea genuina, perfecta, clara. Amén. Déjame decirte, amado hermano, que este párrafo de las Escrituras, versículos que leemos, tiene que ver con que nuestra vida es una guerra constante, es una batalla, ¿verdad? Y que desafortunadamente, ¿verdad? No luchamos contra cosas materiales o físicas. No luchamos inclusive contra los seres humanos o las personas, o las voluntades de las personas o los criterios de las personas, incluyendo nuestros propios criterios. La lucha genuina y la lucha verdadera que tenemos que lidiar es espiritual. Amén. Nosotros no vamos a convencer a alguien, ni mucho menos nos vamos a convencer nosotros en nuestra propia naturaleza o fuerzas. Los que llegamos a ser padres de familia te darás cuenta, ¿verdad? O ya se han dado cuenta que es imposible convencer, ¿verdad? Las voluntades incluso de nuestros propios hijos, ¿ah? Porque tienen voluntad propia. Quisiéramos como padres que los hijos decidieran lo correcto, pero ellos tienen ¿qué? Voluntad propia. Y mucho menos también cuando somos hijos de Dios nos damos cuenta que nuestra propia voluntad no puede ser convencida por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Con nuestras propias intenciones, con nuestros propios deseos, decir es que yo quiero. Dice la Biblia que esto tiene un origen espiritual. En pocas palabras, la conducta de los seres humanos, ¿sí se entiende? La conducta de los seres humanos, las decisiones de los seres humanos, ¿verdad? Está supeditada 100% en lo que se mueve por encima de ellos, espiritualmente hablando. Repito, la conducta, los hechos de los seres humanos
tienen algo que se mueve por encima de ellos y los llevan a conducirse de una manera u otra. Esto es un terreno 100% espiritual. Los que se conducen bajo la fuerza y bajo el poder del Espíritu de Dios tendrán una conducta, un comportamiento agradable a Dios. Y las personas que se mueven, ¿verdad? Fortalezas, demonios, por encima de ellos, su conducta y sus decisiones serán guiadas por lo que se está moviendo por encima de ellos. ¿Sí lo crees o no lo crees? ¿Te acuerdas cuando Pedro llega con Jesús y le dijo, Jesús, a donde quiera que vayas, yo voy a ir por ti? Y si te vas a tal lado, yo voy ahí. Y si vas a aquel lado, también ahí estaré. ¿Qué le contestó Jesús? Lo vio con mucha ternura y le dijo, a ver, Simón, Pedro, Satanás ya vino a hacer una solicitud. ¿Para qué? Para manipularte, para sacudirte. Yo creo que en ese momento no lo entendió Pedro hasta que lo negó. ¿Estamos? En una guerra se ganan batallas y se pierden batallas. Una guerra dura toda la vida que dura el ser humano. ¿Estamos? La vida es una guerra y se ganan batallas y se pierden batallas. En el caso de Pedro, perdió esa batalla, pero aprendió de ella. ¿Amén? En el caso de Judas, perdió esa batalla y se fue al infierno. El problema de las batallas es que en muchas batallas la gente se muere, la gente declina, la gente deserta. ¿Estamos? Déjame hacer un cuestionamiento y quiero hablar de una forma racional. Yo conozco de la Escritura, y que debes de conocer tú, creo que bajo ciertas excepciones, todos los que están aquí presentes por lo menos tienen 10 años conociendo la Escritura, ¿no? Por lo menos, una década. Pues no hay pretexto de no conocer la Escritura. ¿Sí o no? Por lo menos tienes 10 años. En ese tiempo hemos podido observar, los que hemos estudiado la palabra, de que Dios no ha perdido una sola batalla. Perdón. He visto muchas personas que pierden batallas, pero Dios no pierde una sola batalla. Y si Dios, ¿verdad?, no ha perdido una batalla, ¿por qué los cristianos sí? Tenemos la garantía de ganar todas las batallas. ¿Por qué? Porque Dios no pierde una sola. Desde la más insignificante hasta la más compleja. Entonces aprendemos algo, que cuando nosotros perdemos las batallas, ¿verdad?, es que el que se mueve por encima de nosotros no es Él. Apunta esto. Y el que se está moviendo por encima de nosotros es el otro. Porque el otro ha perdido todas las batallas y perderá inclusive las que están anunciando en las profecías de las Escrituras. ¿Quién dice gloria a Dios? Ni una batalla ganará. Entonces, si podemos entender, amados hermanos, que la vida tiene mucho que ver con enfrentar retos, batallas, ¿verdad? Que es una guerra constante
tenemos claramente que cuando Cristo se mueve encima de nosotros, somos más que vencedores por medio de Él. Siempre. Yo le daré un aplauso a Jesús, porque yo siempre he dicho que se vale que los cristianos pierdan batallas, porque inclusive de ellas se aprende, pero no que vivan perdidos en las batallas. Ve una persona de 10 años o más que te acercas a Cristo y puedes tú detectar la vida de derrota. ¿Ah? La vida donde pues la victoria de Cristo no está en ella, en esa vida. Porque cuando Cristo vence, repite conmigo, cuando Cristo vence, hay libertad en toda la extensión de la palabra. Hay libertad financiera, hay libertad social, hay libertad familiar, hay libertad física, hay libertad espiritual, hay libertad. Y donde está la libertad, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Pero cuando la gente es atada, es decir, es vencida, cuando vences, ¿qué hacen? Atan, ¿verdad? Toman cautivos. Entonces ves que esas personas suelen no conducirse, ¿verdad? En la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Mira, tu hermano, siempre he dicho que un verdadero cristiano se identifica por una sola virtud. O sea, si la persona se dice cristiano, no religioso, porque vivimos en época de mucha religión. Cuando una persona se define cristiano, se define por una sola virtud. Esa virtud se llama amor. En el perfecto amor no puede haber rencillas en el corazón. Por ejemplo, una persona que se dice cristiano no puede mantener rencillas en el corazón. Se vale enojarse, pero permanecer así, pues habla de que no está Dios moviéndose en ti. ¿Estamos? El amor es una de las virtudes esenciales de Dios. Un cristiano que no se conduce en amor, simplemente no es cristiano. Lo que se mueve en él no es Cristo. Cristo va a llevar al arrepentimiento, al perdón, a la reconciliación, a la confianza, a la esperanza, a la libertad, al gozo, a la paz, a la plenitud, a la solvencia. ¿Por qué? Porque es su esencia. ¿Amén? Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, yo siempre he dicho, eh, yo no sé cuántos de ustedes tienen temas con sus familias, ¿verdad? Y muchas veces uno es confrontado a decir, es que no tuve la culpa yo. Probablemente mi posición o mi situación es que me equivoqué tal vez en esto, pero realmente el culpable, ¿verdad? De esto está la otra persona y tenemos que entender que siempre hay dos culpables. Pero si eres cristiano, el verdadero cristiano siempre da el primer paso, porque lo mueve el amor. Es muy difícil, ¿verdad? Con la familia decir, oye, pues ahora me toca a mí decir, la regué, aunque no la haya regado yo del todo, ¿ah? Pero el cristiano siempre está dispuesto a doblegar por amor. En la iglesia de Cristo, amados hermanos, se debería mover Cristo siempre por encima de todos. Y la conducta de todos debería ser el amor. ¿Sí estamos o están aburridos? Miren,
¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo hizo y deshizo, ¿se acuerdan o no? Hizo y deshizo. Pero fíjate que el hijo legítimo siempre tendrá un regreso con un anillo, unas sandalias, una capa y un gran recibimiento. Pero el hijo ilegítimo jamás regresa a su casa. Ups. ¿A qué se refiere eso? Que no todos los que dicen que son de Dios, son de Dios. Porque si son de Dios, siempre, repite, siempre, si quieres tarde, pero siempre, regresarán a su casa. ¿Qué es su casa? Su origen. La gestación. ¿Ah? Espiritualmente de Dios. Por eso es que hoy vemos muchas iglesias llenas de muchas personas que no se mueven Cristo en ellas. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, dice que el amor de qué? Pues es que nunca tuvieron amor, porque el amor, repite, nunca deja de ser, cuando verdaderamente es amor. ¿Sí estamos o no? Pues si es amor, no hay apostasía, es decir, no renuncias. ¿Estamos? Si no es amor, quiere decir que siempre fue ilegítimo o ilegítima esa persona en la casa de Dios. Qué duro. Y para Dios no hay excepción. ¿Sí estamos en el hilo? Ahora, déjame empezar a entrar, porque en Mateo 24:10, precisamente las profecías de estos tiempos, dice la palabra de Dios que muchos van a tropezar entonces. ¿Van a qué? ¿Qué es tropezar? Mira a tu hermano, no te caigas, no te resbales, no tropieces. Van a tropezar y desafortunadamente, fíjate qué triste, van a entregarse unos a otros y unos a otros ya no se van a querer. Es más, la palabra que usa la Biblia es aborrecer. Lo contrario del amor, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario del amor? Aborrecimiento. ¿Sí estamos o no? Dice, y muchos falsos, ¿verdad? No dice que algunos, dice que muchos falsos, es decir, mucho ilegítimo, tanto profeta, se van a levantar y van a engañar a otras personas. Y por haberse multiplicado la maldad, y ahí viene el contexto, ¿eh? El amor, pues no es que se enfríe, es que jamás fue amor. ¿Por qué regresó el hijo pródigo a casa de su papá? Dicen muchos, por conveniencia, porque les fue como en feria. Digo, ¿sabes qué? A final de cuentas había amor. Amén. Yo le daría un aplauso a Jesús porque a pesar de mí él me va a recibir. ¿Sí o no? ¿Vamos o no, amados? Cuando no estamos preparados para luchar contra la desobediencia, fíjate qué importante es. Y lo tengo que poner otra vez en contexto, que para muchos se les haga aburrido, pero tengo que ser reiterativo. Si hay amor, hay obediencia. ¿Sí vamos claros? ¿Por qué obedecemos a Cristo? Decíamos hace 8 días, muchos no entendieron la conferencia de hace 8 días, yo creo por lo que escribieron, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hace 8 días, clarísimo, que somos ¿qué? Obligados, esclavos, o no somos esclavos de Cristo. La Biblia dice que somos, y el apóstol Pablo dice que qué buen yugo es ese. Hay un yugo. Pero ¿por qué obedecemos? Repite conmigo, por amor. Si lo que se mueve en mi vida, arriba de mí, es el amor, yo obedezco con amor. Les voy a comentar una anécdota que ya le he comentado otras veces, pero
creo que tiene alusión a este mensaje. Hace algunos años, cuando yo ocupé un lugar como el que ocupas tú, me pidió el pastor de ese entonces ir a pintar el recinto donde se reunían los niños y daban clases bíblicas también, seminarios. Y entonces se me hizo bien a mí decir, pues no voy yo soy un hombre bien ocupado, tengo muchas cosas, muchos pendientes. Y entonces decidí, ¿se acuerdan de Javier, un español que llegó a ir a la congregación? Los que ya tienen más de 15 años, un gordito así, chinito. Bueno, te queda viendo Yolanda, seguro te acuerdas, Pati también, Nancy, espero que te acuerdes. Y resulta ser que para mí se me hizo fácil decirle a este amigo y decirle, oye amigo, ven, te pago tanto, fíjate, te pago tanto y preséntate con esta cubeta que compré a pintar ese lugar en mi nombre. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cumplí o no cumplí? Me convocó el pastor a pintar, yo pagué y mandé un pintor. El resultado de esto fue, pues, disciplina, regaño, porque fue desobediencia. O sea, el pastor no quería que mandara a alguien. El pastor quería que fuera yo. ¿Se acuerdan de Saúl en el altar con Samuel? ¿Verdad? Como que a Saúl se le hizo fácil prender rápidamente el fuego y hacer el sacrificio. ¿Qué quería el sacerdote? Hacerlo él. Y esos son actos de... ¿Quién mueve esa desobediencia en la gente? ¿Dios? ¿Cristo? ¿Tu cristiandad? Es el enemigo. Eso se llama desobediencia. Y donde hay desobediencia, hay algo horrible que viene de las mismas entrañas del infierno. Se llama rebeldía. Y ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Estamos en tiempos, amados, donde tenemos que ser genuinos delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. ¿De quién se trata esto? Del Señor. Si eres acreditado ante los hombres, qué bueno, porque entonces algunos verán que se mueve en ti el amor de Dios, con tus acciones, con tu conducta. Aunque otros no vean, algunos lo verán. Pero cuando no se mueve el amor de Dios, amado hermano, obviamente no lo ve nadie, pero sí lo ve Dios. ¿Amén? ¿Está entendiendo esto? ¿Por qué hablamos de esto tan importante, amado? Porque si somos soldados, ¿verdad? La Biblia nos llama que somos ¿qué? ¿Soldados de quién? ¿Se acuerdan los que fueron a la marcha de gloria? Me llamó atención, ¿vieron muchas personas con playeras militares? ¿Sí las vieron? ¿Las viste, Roque? Decían, estos vinieron de la Sedena, ¿de dónde vinieron? No, se estaban, y es más, hay un ejército, se llama Ejército de Salvación, ¿verdad? También mencionan milicia, es bíblico. Somos soldados, repite conmigo, soy un soldado que pertenece al ejército de Dios. Otra vez, soy un soldado que pertenece al ejército de Dios. A lo mejor están muy chavos, ya el pastor está muy viejo, pero a mí me tocó la época de la cartilla. ¿Te acuerdas, José Manuel? Te mandaban a la militarizada y los que te tocaba marchar y estar subyugado a una milicia física. Y amigos que les tocó ir decían, no, de entrada, en esa época, si el cabello más largo, te rapan. Y cuidadito, y si te dicen que agarres esa pala y cabes allá y a ti se te ocurre agarrar el pico y cavar del otro lado, olvídate, te va como en feria.
Porque la esencia de una milicia, la esencia de un ejército, está basado en la obediencia. Dios no bendice a la gente que no vive bajo ese principio básico. Se llama obediencia. ¿Sí estamos o no? Entonces, somos parte de un ejército, ¿verdad? Y si estamos al frente de un ejército, tenemos que saber que el general de ese ejército, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el que nunca pierde una batalla? Cristo. Y si yo estoy alineado a las órdenes de Cristo, si yo estoy alineado a la estrategia de Cristo, si yo estoy alineado a la verdad y a la voluntad de Cristo, no puedo perder ninguna batalla como Él no pierde una. ¿Estamos? Amén, amados. No se distraigan, no se distraigan. Esta es una batalla, ¿verdad? Es una batalla espiritual. Todo es una batalla. No se me distraigan. Ahora bien, dice la palabra de Dios en primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo, número 1, la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, amado hermano, no has terminado de entender que formas parte de un ejército y que de ese ejército, amado hermano, tienes que tener confianza. ¿En qué se basa la confianza? En lo que dice el general, en lo que dice Cristo, en lo que te enseña la Escritura. Y si nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura, amado hermano, jamás dejarás de confiar. Déjame decirte que Dios se revela, ¿verdad? A través de la palabra. Yo me acosté ayer y me acosté antier y antiantier, no sé ustedes cómo se acuesten. A lo mejor algunos se acostaron viendo la pelea, está bien. Esto estuvo horrible de este señor. Pero cuando te acuestas, independientemente de lo que has hecho previo, y te acuestas estudiando la palabra, orando, y dices, ay, no, pastor, yo, si ya es bien noche, ¿cómo me voy a acostar? No, 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 ese es un soldado. Si tú te acuestas buscando en la milicia, acuérdate que la vida es espiritualmente una batalla, y yo me acuesto orando, y yo me acuesto meditando, reflexionando, y yo me acuesto buscando una respuesta de Dios. ¿Cuántos han pedido respuestas a Dios? Yo en muchas ocasiones no sé qué hacer. No hay un solo ser humano que lo sepa todo. No hay nadie, ¿eh? Solamente Cristo. Entonces, cuando se mueve Cristo en ti, sabes a quién consultar. Digo, oye, ¿qué voy a hacer en esa situación? ¿Se acuerdan quién consultaba siempre a Dios? Todos los hombres victoriosos de Dios consultan a Dios. ¡Ay, qué buena respuesta! ¿Va? No se guían por qué, por sus emociones, por sus sentimientos, por sus razones, por sus pretextos, nada. Entonces me acosté reflexionando qué voy a hacer. Y fíjate que esto es algo que se llama palabra profética, ¿ah? Para que no se confunda. Es que yo tengo una palabra profética, puras tonterías, ¿verdad? Que pasan en la iglesia moderna. Pero una palabra profética es una revelación de Dios, es una instrucción de Dios. Una persona que tiene oído para escuchar a Dios es porque Dios se mueve encima de esa persona. Si no escuchas a Dios, no se mueve Dios encima de ti. Ni del lado, ni del otro, ni, o sea, no. Porque la palabra profética
¿verdad? Siempre será revelada a los que se sujetan a Dios. Siempre. Y esa palabra profética en la vida de nosotros, ¿verdad? Es lo que el diablo no quiere que escuches. El diablo está interesado en que tú no escuches. Acuérdate que, ¿dónde es el campo de batalla espiritualmente hablando? Dice, no, pastor, ahí en la casa de mi abuelito en la mera esquina está bien gacho. No, ahí donde hacía del baño mi suegra está, pero pesado. No, hermano. La guerra espiritual se libera. ¿En dónde? Pon tu mano en la frente. Aquí. Es donde vienen todas las ideas, todos los pensamientos, ¿ah? Todas las reflexiones, todas las verdades, todas las mentiras. Todo. ¿Dónde está? En la mente. Entonces Dios, cuando te revela, revela por encima de tus pensamientos, dice, esto es así. Y tú ya estás orugando y ahí estás. Y el diablo es lo que no quiere. Nuevamente Efesios 6:12, ¿se acuerdan qué dice la Escritura? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la palabra profética te va a traer la dirección donde debes caminar de parte de Dios, lo que debes de decidir de parte de Dios, lo que tienes que entender de parte de Dios, lo que tienes que hacer de parte de Dios, lo que tienes que vivir de parte de Dios. Déjame decirte algo, amado. Yo soy padre. Si algo le duele al padre, es ver que los hijos se alejen de su casa. ¿Ah? ¿Qué viendo César así? Dice, no, está muy chiquita. Pues ahorita ya a los 12 años ya toman decisiones. ¿Tú crees que Dios, que es padre, quiere que sus hijos se alejen de sus casas? Es más, hay una promesa en la Escritura, ¿verdad, Patricia? Que dice que el Señor va a regresar, ¿qué? ¿Qué? Fuerte. Otra vez, no sé. De los hijos legítimos a un padre legítimo como Dios. Fíjate que ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué quiere el diablo de la gente? El diablo quiere quitar esa revelación de Dios en tu vida. Quiere tocar tu mente, engañar tus pensamientos, equivocar tus ideas y fracasar tus anhelos. ¿Se acuerdan? Juan 10:10. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? El enemigo no viene sino ¿para qué? Para matar, destruir, robar. El propósito de él, de los que se mueve en la vida de esa gente es robarles, robar tu felicidad, robar tu paz, robar tu gozo. Por eso es molesto como pastor ver a la gente que venga con cara de perro bulldog, así hasta con cachetes colgados o Charpey, que venga gente eh, dormida también, así con la así chinguillas, y ¿tú a qué vienes, hermano? Que viene gente ansiosa, que andan viendo, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora me voy? Que venga gente, ¿verdad? Pensando en pendientes y pensando en todos, y sobre todo que venga gente con rencillas, con querellas en el corazón. Es evidente que esa gente está perdiendo las batallas.
Yo siempre he dicho que el tener al único Dios verdadero como Dios es de muy alto respeto, porque Dios no hace excepción de nadie. Que tenemos que considerar, amado hermano, que el venir a estudiar la palabra, a tener un tiempo de reunión, un tiempo donde se instruye la palabra, donde puedes alabar, adorar, orar, donde, ¿verdad? Debe haber libertad en tu espíritu. No vengas, amado hermano, con el único anhelo de ser bendecido por Dios. Dios no puede bendecir conductas que no le pertenecen a Él. Ezequiel dice, cayó, ¿verdad? ¿Qué cayó? La gente cae de los altares, la gente cae de los podiums, la gente cae de lo alto, de la autoestima, la gente cae del orgullo, la gente cae de los cielos cuando se mueve el espíritu de Lucifer. Se llama rebeldía. Cae. A ver, eso es algo que va a pasar, quien quiera que sea la gente. Por eso es que, amado hermano, nadie podría tener, les acabo de comentar un ejemplo de la pintura. Yo no podría ejercer autoridad si antes no hubiera sido ejercitado bajo de ella. ¿Cuántos me conocieron cuando era ejercitado bajo la autoridad? Levanten su mano aquí. Y no me fue bien. Los que se acuerdan. Pero aprendí. Nadie puede llegar a ser general si antes no empiezas a ser cabo. Del raso, del que trapea el piso. Y si el día de mañana se te dice, ya no trapees el piso y limpia ahora la azotea, lo haces. No se distraigan. O sea, se mueve un mundo espiritual, ¿verdad? Al hermano se le prende, la hermana se inquieta por la pluma, al otro hermano se le cayó el bastón o el zapato o la... No sé, no sé. Pero lo importante no es lo que pasa a tu alrededor. Lo importante es lo que está sucediendo en tu mente. Y eso es lo que mueve tu conducta. Lo único que te estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Mira, una persona que dice obedecer a Dios y no respeta a la autoridad que Dios puso como representante ante ti en él, es una persona que no se respeta ni a sí mismo. ¿Ya? Es como decir un cabo, es que yo sí respeto a mi general, pero usted capitán, usted coronel, usted no. Romanos 14, veía estudiándolo en la mañana que... Abran su Biblia en Romanos 14. Miren, fíjate qué interesante. Con la Biblia está llena y llena, nada más es descubrir sus enseñanzas, pedirle a Dios revelación. Romanos 14. Es Romanos 15, versículo 30. Dice la palabra de Dios, Romanos 15, 30. Dice la Biblia. Pero les ruego, hermanos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Fíjate que está haciendo un líder. ¿Qué está pidiendo? ¿A quién? No. Pues le digo, lo dicen cada barrabasada cuando les pido la reflexión. Pongan atención. ¿A quién le está pidiendo ayuda en oración Pablo? ¿A quiénes son los hermanos? La iglesia.
¿Por qué le está pidiendo ayuda en oración a la iglesia? Y dice ahí, está pidiendo ayuda para que oren por él, como apóstol. En el versículo 31 dice, para que sea librado de quiénes? De los rebeldes que están en dónde? ¿En Egipto? ¿En Filistea? ¿En dónde? Y así, en Judea. Fíjate cómo el apóstol Pablo pide ayuda para que seas, ¿qué? ¿Librado de quién? De los rebeldes. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que golpeen la cabeza y lo demás se cae? ¿O no dice eso? ¿O no dicen que golpean al pastor y las ovejas se dispersan? Uno dice, ¿lo dice o no lo dice? ¿Por qué? Porque algo que le puede pasar a un pastor, a un líder, a un jefe de oficina, un director, un empresario, alguien en autoridad, es que se manifieste la gente que, la gente que no obedece, que se llama rebeldía. ¿Ya vieron? O sea, no dice, háganse cómplices, háganse miguis, pongan like a la rebeldía, levanten las manitas las dos así, ay, qué lindo. ¿Qué dice? Oren. ¿Por quién? Por esa persona que está en autoridad, para que pueda confrontar a esos rebeldes y esos rebeldes puedan reconsiderar la autoridad de Dios y salven su vida. ¿Estamos o no? Mira, Isaías 13:4 para concluir, dice la escritura, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos y de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista. ¿A quiénes? A las tropas para la batalla. Mira, amado, ¿qué es pasar revista? Es decir, a ver, ven para acá, déjame analizarte. Pasar revista es preséntese. Se presenta usted, la revista militar es, te ven que los zapatitos estén boleados, te ven que estés ajustado con el uniforme, que estés limpio, que estés pulcro, que tengas el fusil, que tengas todo. Preséntate. Porque el que te va a revisar es el Dios de los ejércitos. No pensemos que alguien se escapa de esa revista. Y debemos, dice la Escritura, presentarnos delante de Dios como aprobados. Señor, como el rey David, muchos problemas, muchas situaciones, muchos errores, muchas equivocaciones, grandes pecados. Pero ¿sabes qué? David aprendió a sujetarse a Dios. Y eso lo trajo una gran bendición a su vida. ¿Se acuerdan cómo David se sujetó a Dios a través de Saúl? Oye, ¿cómo es posible? Si Saúl te tiraba con todo. Agarrabas y tenías el arpa, agarrabas la lanza y riájale. Y ahí, hasta te perseguía donde te ibas. ¿Por qué David no se desquitó con Saúl? Porque respetaba la autoridad de Dios delegada sobre Saúl. Sin importar que esa autoridad de Saúl ya había sido desechada. Qué duro es. Entonces nosotros no somos quién para desechar la autoridad que Dios pone. Es Dios el que pone y Dios el que quita. Y en nosotros está la sujeción. Porque ¿sabes qué? Todos estamos en autoridad y debajo de la autoridad.
No sé si tú ejerzas autoridad por lo menos sobre tu perro, pero sí te puedo decir que ejerces autoridad sobre tu propia vida. Amén. Así que hermanos, esto es duro. Concluyo. Gálatas 3:1. Oh Gálata, insensato. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ya viste que hay una fascinación en la rebeldía? Para no obedecer a la verdad. A ustedes ante cuyos ojos Cristo ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. A ver, amados, te voy a decir algo, amado. Hay rebeldes doctos y hay rebeldes indoctos. ¿Qué es un rebelde docto? Un rebelde docto es un rebelde que conoce la verdad y no lo obedece. ¿Estamos? Oye, llevas 10 años, conoces, no sé si a lo mejor 3 versículos, pero lo conoces. ¿Va? Pero ni de esos 3 obedeces una cuarta parte de uno. Es un rebelde docto. Y un rebelde ignorante es aquel que no conoce la verdad, pero de todos modos desobedece. Y la Biblia dice que la ignorancia en el juicio de Dios no va a ser justificación para la sentencia de Cristo. Por lo tanto, la gente que sigue viniendo a la iglesia sin leer, sin estudiar la palabra, sin que todavía se presentan aquí y les cuesta trabajo. Oye, apréndete el versículo más sencillo. Y Jesús lloró. No se te olvide. A ver, repite, Jesús lloró. Ya te aprendiste uno. O sea, no es posible, amado, porque el que trae cambio en la conducta es la palabra de Dios. Si no dejas que esa palabra, que es una espada de doble filos, penetre en tu cabeza, en nuestra mente, no va a haber cambios. Ahora, si penetra y no haces caso, bueno, pues entonces póstrate. Vamos a ver esto en otra sesión. ¿Qué debemos hacer para ese espíritu que viene de Satanás, que es la rebeldía? Pero sí te puedo decir, lo primero que debemos hacer es postrarnos y buscar a Dios. Lo segundo es tomar con seriedad y aprender lo que dice la Escritura. Y tercero, sujetarse a la autoridad que Dios puso en tu vida. Son básicos estos principios para salir de esa fascinación en la que cayeron muchos, incluyendo Luzbel, y que los va a llevar directamente al infierno. Se llama rebeldía. Amén. Ya después les presento las primos hermanos de la rebeldía. ¿La rebeldía tiene primos hermanos? Sí. Y medios hermanos y todo. Por ejemplo, la envidia es un medio hermano de la rebeldía. El orgullo es otro medio hermano. Pero la rebeldía, amado hermano, así como a Dios lo define el amor, a Satanás lo define la rebeldía. Entonces tú dime, ¿quién es tu papá? Amén.